¿Sabes cuáles son los estados de agregación de la materia? Pues hoy aprenderemos todo lo necesario sobre este tema. La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Dadas las condiciones existentes en la superficie de la Tierra, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados. Tal es el caso del agua. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el dióxido de carbono en estado gaseoso. De manera general, los sólidos tienen una forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Por otro lado, los líquidos no tienen una forma fija, pero sí un volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Los gases no tienen forma ni volumen fijos, y en ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Bien, ahora ya podemos hablar con mayor profundidad sobre los estados de agregación. Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que las partículas que las conforman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. En el estado sólido, las partículas solamente pueden moverse vibrando u oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. Las partículas en el estado sólido, propiamente dicho, se disponen de forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica, que da lugar a diversas estructuras cristalinas. Al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de las partículas. Para los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos, las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Esto explica por qué los líquidos no tienen una forma fija y adoptan la forma del recipiente que los contiene. También se explican las propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fuera una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, es decir, su energía. Para los gases, al igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero a diferencia de estos, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos como los líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. En un gas, el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño. Las partículas se mueven de forma desordenada, con choques entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases. Sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupa todo el espacio disponible. La compresibilidad tiene un límite. Si se reduce mucho el volumen en que se encuentra confinado el gas, este pasará a estado líquido. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido y chocan con más energía contra las paredes del recipiente, por lo que la presión aumenta. Hasta ahora hemos visto los tres estados de agregación más conocidos. Cuando un cuerpo pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. En el caso del agua, cuando está en contacto con el calor, el hielo se derrite y si calentamos agua líquida, vemos que ésta se evapora. El resto de las sustancias también pueden cambiar de estado si se modifican las condiciones en las que se encuentran. Además de la temperatura, también la presión influye en el estado en el que se encuentran las sustancias. Por ejemplo, si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en un líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que se debe de alcanzar en una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es 0 grados centígrados a presión atmosférica normal. Si calentamos un líquido, se transforma en gas. A este proceso se le conoce como vaporización. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa de un líquido, formando burbujas de vapor en su interior, se denomina ebullición. También la temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados a la presión atmosférica normal. Pero ¿qué ocurre en estos cambios de estado?
En el estado sólido, las partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de sus posiciones. A medida que calentamos el agua, las partículas ganan energía y se mueven más rápido, pero conservan sus posiciones. Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión, es decir, 0 grados centígrados, la velocidad de las partículas es lo suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer las fuerzas de atracción del estado sólido y abandonan las posiciones fijas que ocupan. La estructura cristalina se va desmoronando poco a poco. Durante todo el proceso de fusión del hielo, la temperatura se mantiene constante. Algunas partículas tienen la suficiente energía para escapar. Si la temperatura aumenta, el número de partículas que se escapan es mayor, es decir, el líquido se evapora mucho más rápido. Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, la velocidad con que se mueven las partículas es tan alta que el proceso de vaporización, además de darse en la superficie, se produce en cualquier punto del interior, formándose las típicas burbujas de vapor de agua, las cuales suben a la superficie. En este punto, la energía comunicada por la llama se invierte en lanzar a las partículas del estado gaseoso y la temperatura del líquido no cambia de 100 grados centígrados. En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente ocupando mucho más espacio que en estado líquido. Si calentamos el vapor de agua, la energía la absorben las partículas y ganan velocidad, por lo tanto la temperatura sube. Lo que acabamos de ver son los 3 estados de agregación de la materia más conocidos, pero ¿sabías que aún hay más? Existe el estado plasmático o estado de plasma. El plasma es un gas ionizado, es decir que los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes, es decir, los aniones son iones con carga negativa y los cationes son iones con carga positiva, separados entre sí y libres. Por eso es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro del estado plasmático es el Sol. Otro estado de agregación es el condensado de Bose-Einstein. Esta nueva forma de la materia fue obtenida el 5 de julio de 1995 por los físicos Eric Cornell, Wolfgang y Baumann, por lo que fueron galardonados en 2001 con el Premio Nobel de Física. Los científicos lograron enfriar los átomos a una temperatura 300 veces más baja de lo que se había logrado anteriormente. Se le ha llamado BEC, Bose-Einstein condensado, y es tan frío y denso que aseguran que los átomos pueden quedar inmóviles. Todavía no se sabe cuál será el mejor uso que se le pueda dar a este descubrimiento. Otro estado es el condensado de Fermi, el cual fue creado en la Universidad de Colorado por primera vez en 1999. El primer condensado de Fermi formado por átomos fue creado en 2003. El condensado fermiónico, considerado como el sexto estado de la materia, es una fase superfluida formada por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Está cercanamente relacionado con el condensado de Bose-Einstein. A diferencia de los condensados de Bose-Einstein, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en lugar de bosones. El supersólido es un sólido en el sentido de que la totalidad de los átomos del helio 4 que lo componen están congelados en una película cristalina rígida, de forma similar a como lo están los átomos y las moléculas en un sólido normal como el hielo. La diferencia es que, en este caso, congelado no significa estacionario. Los átomos de hielo comienzan a comportarse como si fueran sólidos y fluidos a la vez. De hecho, en las circunstancias adecuadas, una fracción de los átomos de helio comienza a moverse a través de la película como una sustancia conocida como superfluido, un líquido que se mueve sin ninguna fricción, de ahí su nombre de supersólido. Por sorprendente que parezca, aún hay otros posibles estados de agregación de la materia. Algunos de estos solo existen bajo condiciones extremas, como en el interior de estrellas muertas o en el comienzo del universo después del Big Bang. Por ejemplo, la materia degenerada, materia fuertemente simétrica, materia débilmente simétrica, materia extraña o materia de quarks, superfluido polaritón, materia fotónica, líquido de spin cuántico. Si te gustaría una explicación en otro video para conocer todos los estados de agregación, deja un like y un comentario. Es así como llegamos al fin del video, muchas gracias por verlo y nos vemos pronto.